Semana Redonda, a 15 años del comienzo de la leyenda. Pensemos que era agosto, que faltaban pocos meses para que se desplomara definitivamente el gobierno de De la Rúa. En aquel momento no parecía, o acaso por el tratamiento mediático, pienso sobre todo en un contexto distinto desde lo mediático. En aquel momento los medios me parece que no daban tanto una discusión política como la que vino después. Desde el 2003 hasta ahora hay una gran discusión política y cada tema es analizado y debatido por distintos medios con distintas posturas. En aquel momento ya había indicios que marcaban o que anticipaban lo que sería la crisis de diciembre. No obstante, no había una gran discusión, me parece que no estaba sobre la mesa de debate la situación de crisis que se avecinaba. Uno por aquel momento ya había visto que había cambios permanentes en el gabinete. El megacanje, la promesa de megacanje no cumplía con las expectativas puestas, con las promesas que había puesto el gobierno nacional. Estaban echando mano nuevamente a Domingo Cavallo, estaban tomando medidas que de una u otra manera provocaban más recesión. Si bien eso no era tan evidente, insisto, era el preludio de lo que sería diciembre de 2001. Eso en el contexto sociopolítico, y ya todos sabemos que en diciembre de 2001, bueno, se produjo esa crisis, esa ruptura de un orden establecido hasta entonces. En otro aspecto, los redondos, esto ya es muy personal, yo me acuerdo que venían de una masividad, de una escalada de masividad que era increíble, aún contra su propio discurso. Era la primera vez que tocaron, la segunda vez que tocaron en la ciudad de Córdoba. Parecía raro que tocaran en un lugar que tenía solamente 40.000 personas cuando venían de hacer dos, por ejemplo, en River, en abril de 2000, 70 o 80 y 70.000 personas, 150.000 personas en 2 noches, cuando tuvo actuaciones masivas en la cancha Racing, creo que fue noviembre y diciembre del 98, cuando presentan Último Bonde a Finisterre. Entonces también había una gran revolución en Córdoba, ¿no? Los Redondos, la banda del momento, con una gran convocatoria, llegaban a la ciudad de Córdoba en un estadio súper profesional, un estadio como en ese momento el viejo Chateau, y era también un desafío para la ciudad de Córdoba, una ciudad de Córdoba que no estaba acostumbrada a grandes eventos masivos, mucho menos rockeros, ver si estaban dadas las condiciones. Además, un hecho que no es menor, discúlpame si soy medio caótico en los recuerdos, estaba Germán Camerat como intendente de la ciudad de Córdoba. Un intendente que, si algo no lo caracterizó, si por algo no lo recordamos, es precisamente por tomar medidas que favorezcan a sectores populares o por medidas que tiendan a fomentar la cultura, por ejemplo. Durante la época de Germán Camerat tuvo distintas ordenanzas que, en vez de impulsar un florecimiento o una expansión cultural, fueron más bien restrictivas en las expresiones culturales. Ese mismo gobierno es el que permitió que llegaran los Redondos a Córdoba. Entonces, en un contexto en el cual ya teníamos indicios de una crisis que asomaba, los Redondos que no encontraban lugares para tocar y que cada actuación era precedida por el escándalo, llegaban a una ciudad que hasta entonces lo que ofrecía no era precisamente muy progre o muy propicio. Bueno, en fin, era una rareza que para los que nos gustan los Redondos quedó en un segundo plano. En un periodo, tomemos los 2 o 3 años anteriores, habían tenido problemas en Olavarría. Había algunas ciudades que no se hacía oficial, pero que no querían asumir el monstruo, el riesgo de que los Redondos llegaran a su ciudad. Particularmente yo pude ir a Villa María, Santa Fe, a Buenos Aires, y sobre todo en los pueblos y las comunas pequeñas. Sí, había una gran revolución, pero tampoco se producía la llegada de esas huestes que aniquilaban todo a su paso, como unos de Atila, qué sé yo. Era también una gran oportunidad económica. Creo que desde ahí lo vio Camerat y creo que desde ahí vio la posibilidad de sumarse un puntito en un contexto que hasta entonces restaba por todos lados. Como siempre, me parece que en Finisterre lo que mucha gente se quedó es con el sonido, con el gran cambio de sonido. Creo que Momo Sampler retoma un sonido un poco más oscuro, aún con bases de otro tipo, ¿no? Aún con otras composiciones. Y es más agudo aún la descripción, ¿no? Una piba con la remera de Greenpeace, la historia de una, podemos decir, meretriz, la historia de una chica que no se le da el amor y que tiene una vida sexual o hace de su vida un ejercicio sexual bastante particular y que el indio retrata muy bien. Su cuna fueron restos de un mejari. Mezcla
¿Acaso también en ese disco veamos un adelanto de lo que sería la crisis, ¿no? Mucha gente desencantada, mucha gente en situaciones críticas, mucha oscuridad de nuevo, la mirada sobre ocupaciones como lo de esta chica, que es un debate que nos hemos dado 10 años después. ¿Es la prostitución un trabajo o es una elección? ¿Cuánto hay de negocio espurio y cuánto hay de una expresión contracultural, digamos, contrasistemática? Bueno, creo que en ese disco hay mucha oscuridad, la murga de los renegados, Ula, Berna y Papusa, título más descriptivo que eso. Creo que, como en otros discos, hay un adelanto de esa ebullición, de esa sociedad que estaba en ebullición y que otras expresiones no encontraban. En ese sentido parece que Momo Sampler es bastante certero. Yo en ese entonces vivía en Saldam, a 20 minutos del Kempes, 10 kilómetros, ni siquiera se llega a 10 kilómetros, 7, 8 kilómetros. Entonces, en lo particular para mí era una locura. Después de haber hecho grandes viajes, de haber ido y venido en esos trenes oscuros, repletos de historias y de fantasías, tenerlo a 10 minutos de mi casa era, para muchos cordobeses, era una locura. Pensemos que el antecedente era Asociación Española en 1987. Y desde entonces el mito no había parado de crecer. Y muchos, yo en aquel 87 era un niño, pero muchos nos habíamos lamentado por no habernos asomado antes, en los tempranos 90, al fenómeno de Los Redondos y haber ido. Yo empecé a ir a mediados de los 90 y ya era un monstruo inasible. Entonces era una locura tenerlos ahí cerca, tenerlos a 10 minutos, ir a ver la banda de tu vida. El ingreso fue bastante más sencillo que otros. Había largas colas, pero mis amigos hicieron un par de maniobras de esas indebidas y pudimos ganar tiempo. Mis amigos son bastante grandotes, hay que decirlo también, así que eso nos granjeó bastantes puteadas. Pudimos ingresar bien. Recuerdo que fue unos recitales más tranquilos de Los Redondos que vi. La expectativa de siempre, ¿con qué tema abren? Che, ¿qué tema? Nadie, absolutamente nadie adivinó que iban a iniciar con unos pocos peligros sensatos. Nadie, sería una cosa que no estaba en los planes que iniciara con ese tema. Era una gran duda cómo iban a transmitir la oscuridad de Momo Sampler. El momento fue Sheriff, hablando justamente de la descripción de Momo Sampler. Me está olvidando ese gran tema, esa gran pintura de época que es Sheriff, plasmando ahí lo que es la violencia institucional, ¿no? Para mí fue un momento impresionante. Es el tema que más me gusta y es el que más me acuerdo. Todavía se me eriza la piel de recordarlo. También recuerdo una salida muy prolija. Y eso sí, ni por asomo los 40.000 que estábamos ahí teníamos noción de que ese era el último recital. Había indicios, se hablaba siempre de que había pujas internas, de que entre el Indio y la Negra Poli particularmente las cosas siempre estaban en un estado de tensión. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que aquel sería el último recital.